Mi encuentro con extraterrestres. Sexta parte. Estabilidad social, civilización cósmicamente universal. El estado original de los superhombres. Dominio del cosmos. La estabilidad de la supercivilización. Creatividad en forma de energía espiritual. Conciencia colectiva y explosión de la creatividad. La danza electrónica del fuego como test mental. Integración cósmica, la inmortalidad humana. Cristo, el hombre omnicreativo. ¿Es una raza cósmica la humanidad? Justicia final de la ideología universal. Buenos días, Steph. ¿Qué tal marcha todo? ¿Has tenido dificultades a bordo? Los 8 astronautas estaban sentados, o mejor dicho, se hallaban recostados de diferentes maneras en los asientos regulables, con aquella indiferencia altiva de seres que se sienten dueños de la situación. Estar confinados a bordo, por segundo día consecutivo, no es la idea que mi mujer y mis hijos tenían de las vacaciones. Ayer, todo fue bien, porque el tiempo estaba nublado. Pero, hoy, el boletín meteorológico prevé un mejoramiento. Si hace buen tiempo, será difícil contener a los niños. Hay, entonces, ¿alguna dificultad para el coloquio de hoy? No, ni mucho menos. Nada ni nadie podría entretenerme hasta que concluya este coloquio. Pero, será mejor terminarlo esta noche. Traigo conmigo comida y bebida. Mi mujer sabe que no regresaré antes de haber concluido. Muy bien. Debemos repasar algunas cosas y, en consecuencia, subdividir el programa. Esta noche partiremos. Estoy impaciente por empezar. Empecemos con la supercivilización. La característica de una supercivilización cósmica final es la estabilidad. Será difícil comprenderla por un representante de una raza que es aún completamente inestable. Esta vez, para entender, necesitarás de la imaginación creativa. Repetiremos una vez más, brevemente, qué es la estabilidad social, punto de partida de la supercivilización. La eficiencia crea un bienestar desmesurado, una seguridad de existencia ilimitada y un atractivo planeta donde pueda reinar, por tiempo indeterminado, un equilibrio natural. La justicia elimina no solamente las discriminaciones, sino también las diferencias de nivel entre todos los hombres, y la criminalidad. La libertad genera la creatividad inmaterial, la moralidad, los grandes movimientos populares, la fusión de las razas y la felicidad humana estable, la sabiduría. La creatividad no tiene fin. Aspira siempre a querer cambiar algo en las condiciones de la vida. El nivel mental aumenta hasta tal punto, que la distribución del bienestar no viene controlada. La responsabilidad individual sustituye al control, a través de un sistema cualquiera de administración salarial. Todos los bienes están a libre disposición de todos. El fin último de la economía universal, por tanto, se ha alcanzado, y el hombre es libre de influencias materiales. El principio básico es la creatividad inmaterial, en la que el pensamiento está orientado a conseguir la felicidad de todos los hombres. El hombre aprende a pensar y a experimentar, a través de la estructura de grupo, y se vuelve cosmopolita a causa de la gran influencia existente hacia la emigración. Se es amigo de todos, cualesquiera que sean las circunstancias. Con el fin de evitar el individualismo, todos los bienes particulares han desaparecido. El hombre, solo puede ser feliz si vive entre hombres felices. La buena salud natural es una condición esencial. Se perpetúa por consiguiente, la selección de reproducción, de modo que la especie venga seleccionada, tanto física como estéticamente. Esta última es una consecuencia de la aspiración a lo artísticamente bello, extremadamente desarrollado en una civilización elevada. De esta forma, llegamos al superhombre. Es un ser inteligente y racionalmente desarrollado, que puede ser feliz solamente en medio de un grupo amplio, y que participa de sus mismos ideales. Tiene una estructura física elegante, armoniosa y potente, y una salud óptima.
Su interés va encaminado exclusivamente al amor, al conocimiento, a la belleza y a la felicidad de los demás. Su tendencia a la felicidad es desinteresada, y nunca dirigida a sí mismo. De hecho, él considera que pensar en sí mismo es una acción insociable. El impulso a la felicidad individual es transmitido a sus semejantes. Otros piensan en mi felicidad, y yo, en la de los demás. Se hizo una pausa, esperando que estas palabras causaran efecto. Me limité a hacer la siguiente observación. No hace falta que enjuicie este superamor para con el prójimo, pues aquel nunca será posible en la tierra. También en este punto estás equivocado. Sé prudente con la palabra imposible, pues se trata aquí de realizar la inmortalidad de la especie humana. Cierto que es posible. El superamor para con el prójimo o la supercivilización borran la culpa humana, pecado original. Solo así, el hombre será inocente frente a sus semejantes. Mi imaginación no logra llegar a tanto. Para mí, el superamor en la tierra es imposible. Reflexiona una vez más en las palabras de Cristo. Si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de calidad hubieras elegido, por ejemplo, en estos niños? Su inocencia, contesté. No solo su inocencia, sino algo más. Su dependencia, el sentido de dependencia confiada y cariñosa que los hijos tienen hacia el padre. Pero, antes de seguir adelante, queremos estar seguro que tú has entendido lo que es un superhombre. Me lo imagino como una especie de atleta inteligente. Los superhombres terrestres tendrán un cuerpo armonioso y robusto, y serán más altos que tú. Su estructura física será el resultado de una selección científica de reproducción y de una raza artística y estética, estimulada por un intenso ejercicio deportivo. Pero, vosotros no sois altos. Somos notablemente más altos que nuestros antepasados, pero somos más bajos que vosotros, a causa de la mayor fuerza de gravedad que hay en Yarga. ¿Hacéis mucho deporte? Sí, pero el aspecto competitivo típico de vuestro deporte no nos interesa. El superhombre hace deporte responsablemente, para mantener su cuerpo en buenas condiciones físicas. Tiene la responsabilidad que proviene de sus antepasados, los cuales durante siglos se han empeñado en estabilizar la justa estructura física, capaz de volver feliz al hombre. Su verdadero interés es solamente la creatividad, la creación de la belleza y de la alegría, y el ser uno con los demás, según el interés común del momento. Considera que su cuerpo es un medio auxiliar provisional. Además de la evolución espiritual y física, se ha desarrollado otra evolución de tipo científico y técnico. Para vosotros es aún inconcebible el nivel de desarrollo que una raza absoluta puede y debe alcanzar, antes de ser verdaderamente estable. Ante todo debe estar bajo control completo el equilibrio de las variaciones materiales del planeta, incluso el control de las condiciones climatológicas del tiempo. El equilibrio de las tensiones en la superficie del planeta es otro problema difícil, que debe tenerse bajo control, para prevenir terremotos y desplazamientos. La ciencia médica debe desarrollarse de tal modo que el hombre puede controlar la vida y la muerte. Las ciencias naturales y la técnica deberán prevenir un nivel tal que el hombre pueda controlar toda la naturaleza y, también, el cosmos. Con el descubrimiento de la rueda solar, que pueda desarrollar fuerzas cósmicas sin reacción, se hacen accesibles los viajes espaciales interestelares de largos desplazamientos. Con las fuerzas cósmicas libres, se pueden alterar los cursos de los planetas y de sistemas solares enteros. La base de dichas fuerzas consiste en una faja de energía con fuerza concentrada, que mueve la radiación del campo portador cósmico. Toda la materia que se encuentra en este campo de energía desaparece. Mediante una especie de compresión, aquella se convierte en una forma de energía inmaterial en el campo portador cósmico. Es más, alrededor del rayo cósmico, se producen enormes explosiones de energía. El efecto se podría describir como el de un lanzallamas atómico, gigantesco, cósmico. En el espacio privado de materia del cosmos, este rayo puede penetrar a una distancia de años luz y destruir en su camino toda la materia. El hombre puede, por tanto, desviar no solamente los cursos de los planetas y sistemas solares, sino que puede, también, destruirlos, y puede protegerse contra los fragmentos de materia que amenazan incidentes en la trayectoria de su planeta o en la de sus naves espaciales.
En resumen, el hombre alcanza una posición de omnipotencia sobre la energía y la materia, y puede dominar el cosmos. En consecuencia, está en grado de mantener, sin ser estorbado en su planeta, por tiempo indeterminado, la vida inteligente. Cuando todos estos desarrollos se han realizado, entonces, la especie alcanza la fase de supercivilización, un periodo de completa estabilidad. La raza estable, además, en las relaciones humanas, no solo socialmente, sino también mentalmente. Ello permite a cada individuo una completa libertad, viéndose libre de todas las influencias materiales y egoístas, las cuales implicarían una cierta limitación de libertad. Llegamos, entonces, a la siguiente conclusión. Hombres mentalmente estables y absolutamente libres, son también hombres completamente felices al vivir su creatividad. La supercivilización es el periodo de la felicidad humana, en que cada hombre glorifica el día en que vio la luz. De nuevo se hizo el silencio. ¿Sería, acaso, el fin de todo? ¿Consiste en eso el cielo y la inmortalidad que Cristo nos ha anunciado y prometido? No hay límites en la creación humana, pues la omnicreatividad es infinita. El cielo no es un mundo estacionario. ¿Te atreverías, ahora, a subir un poco más alto por la escalera del conocimiento? ¿Piensas poder seguirnos, una vez más? Estoy dispuesto a todo. Vamos adelante. La fase siguiente será para ti de difícil comprensión. Te será difícil creer que el hombre pueda alcanzar el estado de inocencia, desconociendo así la posibilidad efectiva de la supercivilización. ¿Deseas, realmente continuar? Si Cristo nos ha llamado a la supercivilización, yo la acepto como posibilidad real. No haré más comparaciones con la Tierra. Cristo no ha llamado a la supercivilización, sino a la integración cósmica. El hombre es el fin de la creación material que le rodea, en este sistema solar. Él es creado como fragmento de creatividad material, y regresará como creatividad inmaterial a la omnicreatividad, como el hijo pródigo a su casa paterna. En algún lugar, a lo largo de su historia evolutiva, el hombre ha perdido su patrimonio, degenerando hacia el materialismo. Pero, más tarde, surge el deseo del padre de conducirle a la creatividad inmaterial, y él elige el camino hacia casa. Y el padre va hacia él, para abrazarle y acompañarle hasta la última fase del camino. ¿Cuánto llegará, entonces, la omnicreatividad, para acompañarle en el último tramo del camino? La respuesta es la siguiente. Cuando el hombre, con su libre elección, se haya orientado a la unánime con la omnicreatividad, el camino hacia casa. La característica básica de la supercivilización es la finalidad, la búsqueda de un contacto omnicreativo directo. La búsqueda no debe ser por conocimiento arrogante de una raza dominante, empujada hacia el dominio, sino por una postura caracterizada por un sentimiento de dependencia, inocencia y amor, que son las principales cualidades del desinterés. Las normas selectivas para el acceso a la omnicreatividad son increíblemente pensantes, y si el Padre no nos ayuda, sería un camino imposible. ¿De qué manera somos acompañados? Si el desinterés supera un determinado valor, se manifiesta como un fenómeno que se automultiplica. Expresado en forma de línea gráfica, el proceso se autoacelera, alcanzando un punto donde la línea alcanza alturas inimaginables. Si has entendido que la creatividad es una radiación energética inmaterial de la omnicreatividad, quizás puedas también entender lo que ocurrirá. Un proceso de autoaceleración de impulsos energéticos creativos, conduce a una explosión creativa, a una explosión de extraordinaria energía. La humanidad se vuelve entonces, omnicreativa. Este proceso se desarrolla en la supercivilización. La esfera supera el valor en que la capacidad de antena o recepción se hace tan grande, que el hombre puede entrar en contacto mental directo con la omnicreatividad. A este proceso lo llamamos contemplación final. Se inicia cuando los primeros grupos de hombres han alcanzado un cierto nivel mental creativo desinteresado. Entonces, es posible alcanzar en grupo un grado de creatividad desinteresado, tan elevado que se puede transformar directamente en omnicreatividad en una experiencia sensible, en conocimiento y sabiduría. Trata de comprender que la creatividad es la causa de la felicidad humana. Qué excepcional experiencia de felicidad, cuando el hombre se vuelve creativo.
Alcanza un momento de locura espiritual, por el hecho de que su felicidad mental creativa se libera de la materia, del propio yo, y en una espiral vertiginosa, se eleva a alturas omnicreativas, inescrutables. Alcanza el conocimiento colectivo, la integración espiritual en la esisfera. ¿Sabes qué es la esisfera? Yo diría que es toda la creatividad desinteresada acumulada, desde las generaciones precedentes hasta la actual, inclusive. Exacto. Pero, hay que añadir algo más. En la que todos los hombres se perpetúan y de la cual renacen. Y hay más. La esisfera es todo aquello que la omnicreatividad ha manifestado en el hombre. Es la expresión fenoménica de la omnicreatividad. La conciencia colectiva es una integración creativa y explosiva en la esisfera. ¿Quieres ser testigo, a través de la pantalla, de un ejercicio de contemplación final? Dudé un poco. Más que nunca, sentía que me habían llevado a un terreno que para nosotros es aún tabú. Trataremos de efectuar la retransmisión manifestativa lo mejor posible. En la pantalla se apreció una nueva imagen. Centenares de yarganos estaban sentados o tendidos en un gran foso circular similar a un anfiteatro, de unos 30 metros de diámetro, cubierto de musgo. Todos estaban atentos observando una especie de obra de arte abstracto, ubicada en el centro. Se trataba de un extraño objeto constituido por palancas con mecanismos giratorios. Un hombre y una mujer estaban ocupados, con aspecto de artistas creadores, colocando bolitas de colores a los márgenes de las palancas fijadas en este extraño objeto. Con mucho cuidado, elegían las combinaciones cromáticas y las cambiaban a su propio gusto. Cerca de ellos, un hombre hacía un discurso. Observaba con ojos muy abiertos a la muchedumbre coloreada de individuos, produciéndose un espectáculo visible de contactos recíprocos. Los yarganos, en diferentes posturas, estaban sentados o tendidos, enlazados en las posiciones más íntimas, mirando y escuchando. La voz continuó su explicación. Esta es una imagen del período inicial de la supercivilización. Enseñamos a nuestra juventud más madura la contemplación final, a través de un método visual, lo más sencillo posible. Han estado preparándose para este acontecimiento con un día de deporte y de entrenamiento mental. El guía de civilización, en el centro, hace un discurso de introducción. Sugiere a los presentes un acto de reflexión y meditación. Este discurso, en la práctica, contiene una adivinanza, y cada uno de los presentes, en la cumbre estática de la contemplación final, por un puro proceso sentimental, debe escuchar la respuesta a la pregunta, respuesta que no puede ser expresada con palabras. La pregunta inicial, por ejemplo, se refiere a la estructura de la esisfera. El entrenamiento contemplativo empieza con el desarrollo de una fuerza pensamiento orientada, mediante la concentración común, hacia un signo visible. En este caso, es un fuego electrónico que, con la fuerza del pensamiento, debe ser ordenado en trayectorias y modulado en una especie de música. Estas explicaciones te permitirán entender mucho mejor que a través de una pura contemplación meditativa. El guía de civilización, mientras tanto, terminado su discurso, daba un toque de atención a un grupo de 5 personas, hombres y mujeres, que estaban sentados detrás de un aparato de poca altura y bastante largo, con teclas. Cada uno de ellos, colocó sus 10 dedos sobre un mismo número de teclas. Los bajaban y subían con un cierto ritmo y, al mismo tiempo, movían a la derecha o a la izquierda cada grupo de 5 teclas, usando la mano izquierda, independientemente de la derecha. Parecía como si tocaran una especie de órgano. La muchedumbre reaccionó inmediatamente con la música. Cada uno se sentó en posición de yoga, con la planta de los pies, una contra otra, y con las manos en los hombros o en las rodillas de su vecino. Sus caras daban muestras de un gran interés por los acontecimientos que se desarrollaban en la tribuna central donde, desde una de las primeras filas, habían salido 7 mujeres envueltas con velos azules, que se colocaron en círculo, en torno a la obra abstracta citada. El hombre y la mujer que estaban ocupados en la colocación de las bolitas, se dispusieron a ocupar otro aparato, también con teclas. Esta vez, estaban agrupados encima de un disco circular, que no solo podía girar, sino también cambiar de posición. De repente, las luces que iluminaban el foso, se fueron apagando lentamente. El sistema de ejes y palancas del objeto, empezó a moverse. En primer lugar, giró sobre la base de un eje vertical. Pero, también, los sistemas individuales de palancas giraban, cada uno alrededor de su propio eje, mientras desarrollaban un movimiento de giro regular. Las bolitas, situadas a los extremos de las palancas, empezaron a desprender chispas. Parecía como si se hubiesen vuelto incandescentes.
Después, las chispas empezaron, como vapor, a salpicar los mecanismos giratorios, hasta que toda la obra de arte, de unos 2 metros de altura, se convirtió en una turbulenta esfera luminosa. La luminosidad de la esfera central fue aumentando lentamente. Del color inicial, azul claro, se pasó a una composición cromática caprichosa. Manchas luminosas, en forma de remolinos turbulentos y fluctuantes, iban coloreándose de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y blanco. En los puntos en que incidían o se superponían manchas luminosas del mismo color, aparecían unos resplandores fulgurantes. Al final, la esfera de fuego vertiginosa, cegadora, con sus explosiones cromáticas, bombardeaba el ambiente con tal fuerza que todo me confundía, hasta el punto de poder pensar normalmente. Las 7 mujeres que llevaban velos ejecutaban, al ritmo de la música, una danza particularmente graciosa, con una sincronización de movimientos asombrosos. Sus velos transparentes, que no tenían ninguna función cubriente, y su piel parecida al cristal, reflejaban de manera asombrosa los colores de las vibraciones luminosas, pareciendo como si emitieran una gama cromática luminosa de continua variación. Ejecutando su danza con una concentración tensa y orgullosa, parecían seres sobrenaturales, mucho más allá de la materia. Las personas sentadas, inmóviles y concentradas al máximo, contemplaban esta danza del fuego, moviendo la cabeza y los hombros al ritmo de la música. Los vertiginosos resplandores en la superficie turbulenta de la esfera empezaron a distribuirse, según trayectorias de colores, en tiras o hileras por cada color, y las explosiones luminosas terminaron. En aquel momento, el sobresalto fue general. Parecía como si todos aumentasen su concentración en la esfera luminosa. Los músicos dejaron de tocar y las bailarinas se pararon bruscamente. Imperaba un silencio de muerte. De repente, violentas gamas cromáticas se desataron con la fuerza de una explosión. Me sentía tan decaído y confundido, que temí desfallecer. Tuve la tentación de saltar y darme la cabeza contra las paredes de acero. Estaba perdiendo el control, cuando la esfera se apagó y el ambiente se volvió oscuro. Las bolitas incandescentes giraban aún en mi subconsciente. De nuevo, apareció la imagen de la masa inmóvil de individuos en su casi absurda concentración. La imagen desapareció enseguida, haciendo, ahora, acto de presencia una luz rebosante, verde pastel. Pasaron algunos minutos, antes de que pudiera volver en sí completamente. ¿Qué locura era esta? Me estaba volviendo loco. Te hemos observado atentamente, Steph. Ha sido una sorpresa para nosotros, ver que has estado en condiciones de conservar hasta el final tu autocontrol, hasta el punto de que, a través del disco que hay sobre tu cabeza, hemos añadido determinados impulsos que han compensado la falta de música. Ha faltado poco para que hiciese una tontería. No lo has hecho. Esto demuestra que ya has alcanzado una estabilidad mental que podría dar su fruto, posiblemente, después de algunos años. Tú podrías ser miembro de una supercivilización, y si tú puedes, hay, por lo menos, 1 millón de personas en tu planeta, que podrían serlo. Ahora, tenemos casi la completa certeza de que tu raza dispone de las posibilidades necesarias para crear una supercivilización. Para nosotros se trata de una conclusión importante. Lo siento, pero no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver esta especie de danza del fuego con la supercivilización? Intentaremos aclararte algo. La danza, con una música desordenada e intensamente rítmica y con unas vibraciones cromáticas cegadoras, tiene como finalidad captar la fuerza del pensamiento. A este infierno de impulsos psíquicos, el grupo debe oponerse con un contacto psíquico recíproco, obligándose a pensar que debe vencer al fuego electrónico, como si fuera un ente real. El efecto hipnótico vuelve al espíritu libre de la conciencia individual y lo transforma en conciencia colectiva. Al mismo tiempo, ejerce una función selectiva. Todos los hombres con un fuerte autocontrol y un raciocinio estable están en condiciones de resistir el efecto de turbación espiritual, y de domarlo con una intensa fuerza de pensamiento en grupo, que, por ejemplo, se ha hecho visible en el momento que han tenido lugar las gamas cromáticas regulares y espaciosas. Era señal de que la conciencia colectiva se había formado, y, con esta conciencia, la pregunta formulada por el guía de civilización ha sido sintonizada por un sistema de antenas. Este grupo de cerebros creativos era, en aquel momento, un enorme radiotelescopio de la naturaleza, sintonizado según cierta modulación del campo portador cósmico.
En una pura experiencia sensitiva, su raciocinio se ha integrado en la esfera, estableciéndose un contacto directo con la omnicreatividad. Hay hombres que describen el éxtasis contemplativo como un momento, en que la mente, se dilata en un espacio ilimitado. Otros, lo describen como el ingreso del espíritu en un espacio con una luz cegadora y un calor acariciante. La sensación física viene, después, descrita como un momento de éxtasis o felicidad. Pero, cualesquiera que sean las palabras usadas, te podemos asegurar que éstas expresan, solamente, una pequeña parte de la total experiencia sensitiva en dichos momentos, en que los hombres están cara a cara, acariciando el origen de cada conocimiento y sabiduría. El hombre se acerca a un estado de omnisciencia y sabiduría total, a través de un largo proceso de contactos contemplativos. El padre viene al encuentro del hijo pródigo. Cada individuo quiere alcanzar la contemplación final, y acepta este desafío con el propio poder creativo. Después de esta explicación, entenderás por qué dicha contemplación puede mantener unida a una especie de miles de millones de seres inteligentes en un grupo homogéneo e incorruptible, que aspira a una sola meta: perfeccionar la propia convivencia con el amor recíproco, hasta que la especie entera sea capaz de integrarse directamente en la omnicreatividad. Esta aspiración a unos valores elevados y absolutos, con renuncia completa de los relativos, da origen a una unión recíproca de tal absurda complexión, que un estado permanente de conciencia colectiva hace desaparecer la conciencia individual. El padre ha estrechado entre sus brazos al hijo pródigo y le acompaña hasta su casa. En la última fase de la supercivilización, la humanidad se eleva al unísono con tal amor, conocimiento y sabiduría, que el nivel de perfección parece inalcanzable. El único peligro que la amenaza es la atribución de la omnipotencia. Solamente, dejándose conducir a casa, con la confianza de niños, los hombres vivirán el gran momento del retorno a casa. A partir de una manifestación contemplativa total que alcanza a todos los hombres, es cuando se verifica el proceso de integración cósmica. La conciencia colectiva se integra permanentemente en la esfera, y en esta conciencia se manifiesta la fuerza espiritual de todos los hombres que, desde el principio de los tiempos, han contribuido a la creación de la esfera. Un éxtasis permanente tiene lugar a través de la experiencia en el devenir de uno con la omnicreatividad. El concepto del yo desaparece, siendo sustituido por el de nosotros, propio de la esfera. Estos hombres ultracivilizados son cuerpos glorificados, donde todos los muertos se levantan para resucitar y entrar en el reino, para ellos preparado, desde la creación del mundo. La humanidad, entonces, no es más que el sistema receptor de la naturaleza, pero, actuando, a su vez, como un emisor de energía inmaterial, de creatividad universal. El dominio de la energía inmaterial produce una enorme potencia, pues toda la materia está subordinada a ella, pudiendo mover montañas, desplazar planetas fuera de sus órbitas y transformar la materia en energía, y viceversa. Puede, también, resucitar a los muertos, dar luz a los ciegos y apaciguar las tormentas. No hay nada imposible. El hombre se ha vuelto omnipotente e inmortal. La integración cósmica se ha verificado. El ciclo omnicreatividad, materia, hombre, amor, omnicreatividad está cerrado. El fin evolutivo se ha alcanzado. El hombre forma parte de un nuevo cielo y de una nueva tierra, de un universo infinito. ¿Cuál es la finalidad del ciclo? ¿Por qué este camino tortuoso de la omnicreatividad, para volver, de nuevo, a la misma? La omnicreatividad siempre ha permanecido igual, fiel a sí misma. Es la casa paterna, de la que nosotros hemos salido como materia, y a la que hemos de volver como amor. La finalidad es hacer partícipes a los hombres libres, independientes y de una voluntad propia individual, con el gigantesco campo de fuerzas, en todas partes presente. La omnicreatividad es la voluntad de dar y recibir amor. El amor omnipotente es la interacción entre el amor inmaterial universal y el amor sensitivo de los hombres libres. Sin el cuerpo humano, en una civilización ultimada, la integración cósmica es imposible. Los seres cósmicamente integrados son las criaturas más eficientes que te puedas, jamás, imaginar. No producen alimentos ni vestidos, y, en cambio, están óptimamente nutridos y vestidos. No necesitan trenes, aviones, ni naves espaciales.
Un cuerpo material, en el que se manifiesta la omnipotencia, puede desplazarse con la velocidad del pensamiento. La materia está subordinada al espíritu. Pueden ser partícipes de la creatividad por donde quiera, en el cosmos. Increíble. ¿Qué fin último más lejano? No hay un fin último, Steph. La omnicreatividad es infinita. Con la integración cósmica tiene principio una nueva fase. Es un nuevo cielo y una nueva tierra. Es, solamente, una fase de la creación cumplida, dentro del propio sistema solar. Libertad significa posibilidad de ulterior expansión creativa. Pero, también, posibilidad de perder la confianza infantil, la inocencia y el amor. También los ángeles pueden caer en su omnipotencia, porque son libres, y el orgullo y el egoísmo están al acecho, incluso para ellos. También, en la integración cósmica se producen situaciones conflictivas entre la arrogancia y la confianza. La omnicreatividad puede ser alcanzada, solamente, por seres libres con un claro sentido de la responsabilidad. No vamos a ir más allá. Tú ya has avanzado en la escala del conocimiento, hasta las alturas de la integración cósmica. Tu conocimiento se extiende más allá de un horizonte ilimitado. Pero, el solo conocimiento no es suficiente. Este debe ser entrenado con el ejercicio de la discusión, con la prueba. Ahora, tienes que formular algunas preguntas, para profundizar tus ideas. Aprovechando un momento de silencio, me dispuse a tomar una taza de café del termo. ¿Qué debía preguntar? Había tantas cosas que preguntar, que una semana no creo que hubiera sido suficiente. He aquí la primera pregunta. He tenido la impresión de que vosotros, al describir a los hombres omnicreativos, habéis trazado un paralelismo con la figura de Cristo. ¿Queréis decirme que Él es omnicreativo? Efectivamente. Cristo ha sido el primer hombre omnicreativo. Todas las razas inteligentes conocen a un Cristo, es decir, a un miembro de la raza que se ha convertido en un símbolo de la omnicreatividad. Pero, hay toda una historia precedente. Todas las razas supercivilizadas exploran el espacio y observan los planetas, sobre los que se desarrolla la vida. Son razas no discriminatorias que respetan las leyes naturales, o sea, respetan la vida inteligente, pero sus miembros son empujados a mejorar la calidad de la raza, mediante la selección reproductiva. Existen algunas razas que son muy similares a la vuestra, y se podría pensar que, también, la especie humana debe ser mejorada, mediante cruces planetarios. El inconveniente de estos cruces es que, cuando se producen, deben eliminarse las degeneraciones que puedan surgir, y que corromperían el tipo elegido. No debes considerar la selección interplanetaria de razas, como un aspecto deteriorado del proceso creativo. También, nosotros consideramos un deber el procrear sobre cada planeta que ofrezca unas posibilidades concordes con el fin que se persigue. ¿Qué es lo que empuja a los seres supercivilizados a esta acción? Es su acción por la fuerza creadora y su altruismo. En otras palabras, la misma omnicreatividad regula el proceso de la creación, con un injerto inteligente que se autocontrola. Tales navegantes espaciales hacen, todavía, más. Introducen el amor al prójimo y la aspiración al desinterés entre las razas primitivas inteligentes, con el fin de crear una esfera embrional. ¿Por qué? Por su amor a la omnicreatividad, quieren crear el mayor número de razas inteligentes con posibilidades de integración cósmica. ¿Y cómo se logra? A través de la capacidad de recepción, estableciéndose una recepción directa de las modulaciones del campo portador. O, hablando en términos de radiodifusión, cuando el circuito receptor resuena, es que pasa una señal emitida. Cristo fue llamado, de acuerdo con el nivel creativo de la esfera, entonces, dominante. De esta forma, decayó el nivel creativo de la raza supercivilizada que os acompañaba. La humanidad se había convertido en un ente susceptible de vida. Desgraciadamente la humanidad no ha comprendido el significado fundamental de su venida. Fue un punto al que no se retorna, y una zona prohibida, para otras razas inteligentes. La esfera humana había sido privada de la dimensión del tiempo, por el hecho de que la omnicreatividad se manifestara en su raza. Existirá siempre y no existe otro camino de retorno. La humanidad debe proceder, según dos posibilidades solamente: acertar o errar, cielo o infierno. Pero, hablamos siempre de redención. También, eso es verdad.
Cristo ha liberado a la humanidad de sus vínculos materiales, y le ha dado una nueva dimensión creativa. Debes entender, por tanto, que su personalidad y sus enseñanzas han quedado sobre la tierra, como proyección de la omnicreatividad, convirtiéndose en parte de la esisfera, es decir, en un aspecto de la personalidad de los hombres vivos. Pero, no así su cuerpo y su alma. Si estos hubiesen quedado integrados en la esisfera, hubierais podido conseguir la integración cósmica, cosa, entonces, imposible. Solamente, cuando la esisfera alcanza el estado energético, se convierte en omnicreativa. Cristo volverá en cuerpo y espíritu sobre la tierra. En términos bíblicos, el Hijo del Hombre volverá entre los hombres con potencia y gloria. ¿Cómo es posible que la Iglesia cristiana se haya equivocado tanto? La humanidad, en su totalidad, se ha equivocado. No tiene sentido el disculparse. Además, la Iglesia ha incumplido el deber fundamental de mantener vivo el mensaje de Cristo, entre un gran grupo de hombres. No es útil hablar del pasado, sino solamente del futuro. Debéis mirar al futuro, orientándoos hacia la integración cósmica. En nuestro planeta, todo está mal orientado. ¿Por dónde tenemos que empezar? Debéis descubrirlo vosotros solos. No podemos ayudaros. Tu observación de que en tu planeta no hay ningún tipo de orientación, refleja la arrogancia del cristianismo, tal como es entendido por vosotros. Para vosotros, la orientación es posible, solamente, en el ámbito de la Iglesia. Pero, por ejemplo, hablemos del budismo. Tiene claramente las características de la ideología universal. Lo divino no está centralizado, pero se manifiesta a través de una multiplicidad de fenómenos, ya sea en la naturaleza, en el pensamiento o en la acción humana. Los budistas conocen la tendencia absoluta al desinterés, y saben que el egoísmo es la causa de todas las miserias. Conocen la separación material, la búsqueda del absoluto y la contemplación, como grado máximo del pensamiento humano y como posibilidad de conseguir la iluminación. Pero, falta una verdadera y propia formulación de la estructura comunitaria. A este respecto, el comunismo ha superado, al menos en sus declaraciones, al cristianismo y, también, al budismo, y va, efectivamente, dirigido a crear una economía universal. Considera, justamente, a la religión como una droga para el pueblo, como un serio obstáculo a la socialización y a la estabilización de la propia sociedad. A pesar de los errores, se encamina hacia la justicia social. Pero, desgraciadamente, tiene un fin a corto plazo. El derecho a la existencia se puede conseguir, solamente, a través de una orientación hacia la evolución humana. Para mí es inconcebible todavía, que las religiones deban ocuparse de una estructura comunitaria. Esa no puede ser la finalidad de una religión. ¿Por qué es inconcebible? El Islam, por ejemplo, conoce como ideología universal, la ética universal de la igualdad y de la hermandad, pero no conoce ninguna diferencia entre Estado y religión. Tengo la impresión de que tenéis más en consideración a las religiones orientales que a la religión cristiana. No se trata de hacer diferencias cualitativas entre las diferentes clases de fe, honestamente establecidas. Estas tienen, exactamente, el mismo valor inmaterial. Establecer diferencias, quiere decir discriminar. El cristianismo adquirirá mayor fuerza, cuando se pueda convencer de esto. Vosotros habláis de libertad de opinión. Es importante, pero, apenas, se trata del punto de partida. La verdadera libertad está caracterizada por una libre formación de la opinión, lo cual es mucho más importante. Solamente, cuando un hombre es libre de establecer sus propias opiniones, sin influencias coactivas, propaganda, puede construirse una verdadera fe. La libertad debe estar ya presente en el ambiente pedagógico. Educando a los niños en una fe religiosa o política, les hacéis víctimas de una construcción espiritual que conduce a la falta de libertad y al endurecimiento, incluso, al fanatismo y a la neurosis. Cualquier información unilateral repetida debe ser prohibida. Procurar que vuestra juventud tenga la posibilidad de una libre formación de su concepto sobre la vida. Sugeridles una orientación encaminada hacia la ideología universal y hacia la justa noción del bien y del mal. Estimular su creatividad, y quedaréis asombrados de los resultados.